Hoy es el primer fin de semana de la primavera de nuestro año. ¿Recordáis la semana pasada? ¿Alguien se acuerda de lo que dije la semana pasada? ¿Sí? Pregunto. Bueno, confiemos en que todo vaya quedando ahí grabado en nuestras mentes, en nuestros corazones, porque es donde debe de estar. Hoy no es un día marcado en la Biblia, o más bien antes de ayer, ¿no? El día 19 de marzo es una cuestión cultural religiosa, nada que ver con la Biblia. Ahora bien, a veces sí es bueno aprovechar estas oportunidades o sensibilidades o momentos en los cuales podemos traer a nuestra memoria cosas importantes de la Biblia, cosas importantes de la palabra. Y cómo no, si la gente supiera realmente quién es Dios, yo creo que no lo rechazarían. Lo que rechazan, y yo lo rechacé durante mucho tiempo, es la imagen que yo conozco o me muestran de Dios. Claro, si como ocurrió, por ejemplo, en Latinoamérica, como ocurrió en África, como ocurrió en diferentes países o continentes o regiones del mundo, donde se llegó predicando una especie de evangelio, pero que no tiene nada que ver con el evangelio, donde se mataba a la gente que no se convertía, pues, ¿qué podemos pensar? Lo vamos a rechazar, evidentemente. Porque la gran diferencia entre los cristianos de verdad y el resto es que, así como el resto matan para imponer su fe, los cristianos morimos por causa del evangelio. Es una gran diferencia, ¿verdad? Muy, muy grande. Pero gracias a Dios, Él no ha dejado nunca que su palabra caiga en desuso, caiga en el olvido, aunque ha tenido épocas mejores, incluso peores que las que estamos viviendo. Pero yo diría que no estamos en el mejor tiempo. Recuerdo siempre, y me viene a la mente esa pregunta que en el Evangelio de Lucas es lanzada ahí al aire. Y dice el Señor, cuando yo vuelva a la tierra, ¿hallaré fe? Una pregunta demoledora, porque es que no tiene otra respuesta más que no. La respuesta es no. No hallará fe. Por eso dice también en Mateo, capítulo 7, versículo 21 en adelante, que muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, pero Él les contestará, no sé quién sois. Y algo más duro les dirá, apartaos de mí, hacedores de maldad. Y ellos dirán, pero no hicimos en tu nombre milagros y en tu nombre hicimos no sé cuántas cosas y profecías y demás. Y el Señor os dirá, no os conozco. Por eso la respuesta es, no habrá fe en la tierra, muy poca, muy escasa. Porque nos hemos dejado llevar por corrientes, por modas, por un falso evangelio. El Señor nos lo advirtió con rotundidad y con claridad. El que no quiera oírlo o entenderlo o discernir que este es el tiempo, pues no está bien, no va a estar bien, porque seguirá creyendo cosas que no tienen que ver con Dios, aunque mencionen a Dios, aunque mencionen la Biblia, pero no tienen que ver con Dios. Por eso es tiempo, como ya os estoy diciendo hace mucho tiempo, valga la redundancia, en que afinemos, en que estemos dándole el sentido correcto y tratar de escudriñar en la palabra de Dios, porque ella tiene la respuesta. Dios nos dejó todo. Se pudo ir tranquilo porque nos dejó su palabra y el intérprete, que es el Espíritu Santo, para que nosotros pudiéramos entender quién es Él.
Bueno, decía que este día, vamos a hacerlo hoy, porque evidentemente fue un día entre semana, cuando la gente celebró el Día del Padre, cuando los niños le hicieron trabajos con macarrones en el colegio y postalitas. A mí me hizo Lucas una muy bonita. Ahí hizo su firmita y su garabato detrás. A mí me encanta eso, ¿no? Y a Nathan también, ¿no? Te hizo ahí un trabajito manual. Lucas, ¿no? Muy, muy importante. Que aprendan uno de los más grandes mandamientos, el primero que tiene promesa, que es honrar a los padres. Bien, pero para hablar de los padres, pues tenemos que hablar de la faceta más significativa que Dios tiene con nosotros cuando se muestra como Padre. Y vamos a ver y examinar qué es lo que la Biblia nos dice de Dios Padre. Ahora, tengo que comenzar por un asunto que es así. O sea, yo puedo darle vueltas, pero al final es así. Y tenemos que hacer un pequeño examinar así rápidamente, brevemente, si es que puedo, el nombre de nuestro Padre, el nombre de Dios. Yo sé que este es un tema en el cual me he hecho muchos amigos. Sí, me hago amigos, muy buenos además, por cierto. Pero es lo que dice la Biblia, no lo que dice la tradición, no lo que hemos a lo mejor oído siempre, pero te aseguro, es lo que dice la Biblia. Sabemos que el nombre de Dios está compuesto por 4 letras, pero en realidad son 5. Son 5. ¿Ves? Toda la vida hemos oído, el que ya entiende un poco más, se sabe, dice el tetragramatón. Tetra son 4. Pero es un pentagramatón, porque son 5 letras, lo que hay escrito en la Biblia. Y en ellas, aunque no voy a entrar en la profundidad, pero sí para llegar por lo menos a saber por dónde vamos a arrancar, en esas 5 letras, 5 símbolos, está descrito quién es Dios, cómo se manifiesta, cómo se presenta delante de nosotros, simples, finitos, débiles seres humanos. Si Él se presentara como es, no lo podríamos ver. De hecho, conocéis muy bien que la Biblia dice que nadie puede ver a Dios y seguir viviendo. Es una cuestión larga y otro día os aseguro que lo voy a explicar con detalle. Estoy esperando a ver si ya podemos tener algún medio visual. Ayer estuvimos hablando de ello, ¿no? De a ver dónde ponemos pantallas, quizá ahí también, porque explicar esto sin tener el gráfico pues no es fácil. Pero os lo digo así por encimita, muy por encimita. Esos 5 caracteres que conforman el nombre de Dios en el cual está escrito son 4 consonantes y una tilde. ¿Recordáis? El Señor menciona la tilde, como que el cielo y la tierra pasarán, pero de su palabra ni siquiera una tilde. Pero es que resulta que esa tilde es lo más grande. Voy a hablar un poco de el estudio hecho por aquellos a los cuales Dios le delegó la responsabilidad de cuidar su palabra. Evidentemente hablo del pueblo judío. Ellos, y hasta el día de hoy lo hacen, tienen la tarea y la responsabilidad de cuidar su palabra. Y claro, ellos, fijaos, cuidan este nombre que ni siquiera lo quieren pronunciar por si acaso se van a equivocar. Esa es la razón, porque es el nombre innombrable. Ellos tienen tanto miedo
que creen que si lo dicen mal o en un momento que no corresponde, algo les va a pasar. Claro, ya nosotros estamos libres de eso por una razón, porque ya todo fue cumplido. Eso es lo que dijo Jesús en la cruz, ¿recuerdas? Padre, ya todo está hecho. Y todo está hecho. Estamos simplemente en el tránsito hasta el final, la última etapa de nuestra vida, que es la glorificación cuando estemos junto a Él. Bueno, en ese santo nombre de Dios, primero hay una tilde, después hay una yod. Yod es una Y, no una J. Por eso cuando dicen Jehová, si quieres te lo explico, es muy rápido. Los primeros que transliteraron esto, transliterar, ¿qué es? De un idioma distinto al nuestro, tú oyes el sonido de una palabra y lo tienes que trasladar o transliterar al nuestro. Entonces, los primeros que hicieron eso fueron los británicos o norteamericanos. O sea, se hizo en inglés. Entonces, una yod, una Y, es el sonido que en inglés corresponde a una J. Nada que ver con la J española. Porque ellos dicen, por ejemplo, John. En los tiempos de mis padres, que no sabíamos nada, decíamos Firestone y decíamos Hombaine en vez de John Wayne. Porque no sabíamos. Entonces, claro, esa transliteración al inglés, resulta que nadie se dio cuenta que al trasladarla al español no era una J, era una Y, una yod. Entonces, en vez de J, tiene que ser Y, cuyo sonido es Y. ¿Me explico? Ahora nosotros, al menos yo, lo quiero hacer bien. Entonces lo vamos a transliterar tal cual. Y una yod es una Y. La siguiente es una H o Hei. Pero tampoco es Hei exactamente, sino que es G en español. Hei es, claro, como ellos lo transliteraron, pero es una H. En nuestro idioma muda. En inglés sí tiene una pequeña pronunciación, ¿verdad? Y en hebreo también. La siguiente es una V o una Vav. También hay una pequeña confusión, porque la V, cuando la transliteraron los británicos o los de habla inglesa, lo que oían lo trasladaron a una W. Una W. Pero en español, puro y llano, basta con una V, porque su propio nombre, préstale atención, su propio nombre ya nos lo está diciendo, UV, que depende de la palabra y de lo que estamos diciendo, será una U o una B. No existe B corta y B larga. No. Es o U o B, y es el mismo símbolo, pero el que nos encontramos aquí. Entonces, claro, al transliterarlo los de idioma para que suene de esa manera, we, tuvieron que poner una W, pero nosotros en español no necesitamos poner una W, sino simplemente una V. U-V. ¿Me explico? ¿Alguien me sigue? Y la siguiente es otra H. Bien, ¿cuál es lo importante en hebreo? El primer símbolo, la comita, ese carácter tan mínimo, tan minúsculo, resulta que es lo más grande. Y en hebreo, solo te lo menciono, ya lo desarrollaremos más, se llama como cuerpo visible el Arij Ampin. Eso significa ente supremo. Si lo relacionamos con la luz, recuerda que la luz se menciona en la Biblia. Jesús dice, la luz vino al mundo, y dice, y vosotros sois luz. Bueno, la luz de Dios es tan poderosa que sería imposible para ningún ser soportarla. Por eso moriríamos. Y esa es
en hebreo, no quiero dármelas de que yo sé mucho hebreo, se llamaría una luz keter, imposible de ver. Pero ya sabéis cómo yo lo explico. Es como un potenciómetro y tú vas del máximo, vas bajando intensidad, todos tenéis en casa una lamparita de esas, ¿no? Y bajas intensidad hasta que la apagas. Pero tú le das y regulas la potencia de la luz, y eso es lo que en el plano de la luz de Dios se va produciendo. Entonces, ese keter, esa luz es imposible de ver para nosotros. Y está representada en esa comita, en ese carácter tan impresionantemente pequeño. Y su significado, estoy hablando del hebreo, esto no se lo ha inventado nadie, esto es palabra por palabra. Significa ente supremo, lo máximo. O sea, es Dios mismo, es su esencia. Ente supremo. Pero como nadie lo puede ver, y todos le queremos ver, empezó a manifestarse. ¿Recuerdas? A Moisés en el desierto se le empezó a manifestar. Allí vio una llama de fuego. Era tan santo que le dijo: quita el calzado de tus pies, porque el territorio que estás pisando es santo, donde Dios está es santo. Y a él se le mostró y le pregunta: ¿y cómo te vamos a llamar? Y ahí le revela uno de los nombres con los cuales nosotros le conocemos, pero estamos examinando el nombre verdadero, el de las 5 letras. La siguiente es una yod en hebreo, es una luz más pequeña, se llama jotma, pero eso la verdad que no nos afecta demasiado, pero es un grado menos de luz. Recuerda que al Padre tampoco se le ve, porque ahora, ¿qué está haciendo Dios? Dice: me voy a manifestar, me voy a mostrar. Y vais a ir viendo cómo Dios fue bajando, hasta que, recuerda, llegó a nuestro nivel. Y Jesús, siendo Dios, se hizo hombre. Eso quiere decir que bajó tanto su intensidad de gloria, de poder, de luz, que pudo estar entre nosotros. Aún así, era deslumbrante. ¿Recuerdas a Moisés cuando estuvo cara a cara con el Señor? Él, cuando bajó de aquel monte, tuvo que ponerse un velo sobre su rostro, sobre su cara, porque tampoco la podían mirar, porque Dios había reflejado tanta gloria en él. Él le mostró. Todos queremos verlo, y Moisés, el primero, estaba delante de Dios. Entonces le dijo: muéstrame tu rostro, ¿cómo eres? Y dice que lo metió en una peña, en una grieta, y puso su mano sobre ella, la mano de Dios, y yo creo que le abrió así, un huequito. Pero por ese huequito entró tal luz que lo deslumbró. Y luego, cuando bajaba, tuvo que ponerse ese velo porque la gente no le podía mirar a la cara. Tremendo. Cuando hablamos de luz no estamos hablando de nada extraño. Pero cuando se manifiesta, Dios se manifiesta en la primera letra conocida, que es la yod, no la J, sino la yod, que es una Y. Tiene un significado físico. Esa letra yod en hebreo, ¿sabes qué significa? Abba, que es la que hoy vamos a ver. Padre. Abba es padre, no tiene más misterio. La segunda letra, como tal, porque el signito, el espinillo, eso es lo más importante, pero nosotros lo desarrollamos, que se empieza a manifestar en esas facetas. La segunda letra es la que sí que me echa unos amigazos tremendos, porque es la He o Hei, H. En hebreo, es una letra hebrea, yo no me la inventé. Su luz se llama Binah, por curiosidad. Pero ¿sabes qué significa su nombre, su aspecto físico?
Ima. ¿Y sabes qué significa Ima en hebreo? Para mis amigos, mamá. Yo traslado lo que pone, lo que es. Y su significado sería madre o aspecto femenino, no mujer. Porque cuando dice Abba, es padre o aspecto masculino, porque tampoco es un hombre. Dios es Dios. Ahora, Él se muestra, se manifiesta, primero, ese ente supremo, como padre o un aspecto masculino, y después como madre, que es un aspecto femenino. Y le llama superior porque está en el cielo. Luego viene la Vav, la V, U-V. Bien. Ya es una luz que podemos ver perfectamente. Es una luz que además representa a todos. Fijaos, tiene 5 nombres. Geburah, Tiferet, Netzach, Hod y Yesod. Porque la podemos ver. A Jesús lo pudimos ver. Porque la V o Vav, que significa, así como el espinillo significaba Arij Ampin, que es el ente supremo, aquí en la tierra se llamó Zeir Ampin. Zeir es lo mismo que Zoar, que es hueso, carne en la tierra. Su significado en hebreo es hijo o aspecto masculino inferior. Y la última es otra H. Es una luz que nos acompaña, Malhut. Y su nombre, su cuerpo, su representación física es Shejinah. Shejinah no es el que está en el cielo, el espíritu, sino el que Jesús dijo: cuando yo me vaya, os enviaré una figura, algo que pudiera estar con nosotros, porque el espíritu está con nosotros. Hoy ha estado aquí, está aquí, y lo podemos ver, compartir, porque su luz se ha atenuado lo suficiente para que pueda compartir con nosotros. ¿Me voy explicando? Yo sé que esto no es, y lo voy a hacer más detallado, porque hoy solamente nos vamos a detener en una. Pero bueno, su significado en hebreo, repito, no en cristiano, en hebreo, significa hija o aspecto femenino inferior. Te aclaro, se refiere a la iglesia, porque se nace del Espíritu, se crece en el Espíritu, se aprende en el Espíritu. Todo lo que hace el Espíritu tiene una figura y una representación femenina, maternal. Amén. Empezando por lo primero, es el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Punto, eso lo dice la Biblia. Y en hebreo, nada que ver con cristianos, se le llama de esa manera y corresponde a esa segunda H. Y evidentemente la primera pareja está en el cielo, la segunda pareja, uno ya está en el cielo y nos espera el resto, que es la iglesia, aspecto también femenino, inferior, porque estamos aquí abajo. Bueno, tenéis que esperar un poquito si queréis saber más cosas, porque hoy vamos a concentrarnos en la primera representación o imagen tangible de Dios, que es la paterna. Ese aspecto masculino superior que está en el cielo, pero que nos comparte su vida, que nos comparte su gloria. Y como
Bueno, estábamos hablando del Padre, tenemos que destacar esto, porque es la primera manifestación de Dios, el ente supremo, el Arij Anpin, la luz máxima que nos presenta para que nosotros lo podamos entender y asimilar. Hay otro aspecto que además hoy es importante tocar, porque es el día de hoy el que está con mayor fuerza y fiereza empeñados en destruir la familia. Si has pillado la idea, lo que hay en el cielo es una familia. Lo pillaste, si no lo tienes ahora. Es una familia, con un padre y una madre y un hijo, que está buscando esposa. Te está buscando a ti. Bien. Será por eso que está siendo tan atacada la familia, ¿no? Porque en realidad, bueno, ya la atacó mucho con el sistema religioso, porque algunos creen que Jesús vino a fundar una iglesia. Iglesia primitiva, vamos a llamarle. Así se llamaba la primera iglesia primitiva. Se llamaba así. Es más, es que Jesús ni fundó ninguna iglesia. Cuando Él se fue y vino la segunda H del nombre de Dios, la Shejina, ¿recuerdas? Cayó en Pentecostés sobre todos los que estaban en aquel lugar, empezaron a hablar nuevas lenguas. Según él mismo, él, ¿estamos seguros que es Él? ¿O es una deformación? Porque, mira, el nombre en hebreo, también te lo voy a aclarar, porque algunos yo creo que ya le están cociendo la cabeza, ya veo que a algunos le salen humo. El nombre de Espíritu Santo, que nosotros hemos traducido por Espíritu Santo, igual que te expliqué antes lo de eso que como se nos adelantaron los de idioma inglés, pues nos hemos tragado su transliteración, cuando nosotros tenemos la nuestra propia. Bueno, en el nombre, pues no sé qué ha pasado, pero esto lo puedes comprobar tú mismo. Su nombre en hebreo, a ver, los que están un poco más avanzados en la Biblia, ¿cuál es? Ruach HaKodesh, que sería como el viento santo. Esa palabra en hebreo es femenina. Te lo garantizo. ¿Por qué se ha traducido en masculino? Alguno tendrá que darle explicaciones a Abba. Ya se las sabrá dar, ¿no? Pero Ruach HaKodesh es femenino. ¿Vale? Ahí lo dejo. Entonces, ese mismo ataque se está convirtiendo, y lo estamos viendo ahora, ¿cómo se está materializando? ¿Están anulando el papel del hombre? Por ley, ya no vale más para nada. La palabra de un hombre antes era sagrada. Hoy no vale para nada. Tu palabra, hombres, varoncitos, no vale para nada. Para nada. Por ley. Y se está empoderando a la mujer. ¿Recuerdas Eva? ¿Por qué Satanás atacó por Eva y no por Adán? Ahí te lo dejo. ¿Por qué el espíritu de Jezabel, que también ataca a los hombres, generalmente va por las mujeres? Mucho cuidado, que cuando llegue mayo os voy a dar la predicación de las mujeres, según la Biblia. Y os vais a quedar muy contentas, ¿eh? Te lo aseguro. Pero tenemos que reconocer que no entró directamente al hombre, sino que entró por un área muy sensible para el hombre, que es la mujer. Y ahora mismo pues está dándoles un poder, que así como tu palabra, hombre, ya no vale para nada. Una mujer, diga lo que diga, tiene que ser creída por ley.
Eso es anti todo. Pero sin embargo es lo que ahora mismo está legislado. Y algunos se han pasado noches y días y a lo mejor meses en un calabozo o en una cárcel porque precisamente se está haciendo eso. Porque a todos se nos está convirtiendo en homosexuales. ¿Sabe lo que significa homosexual? También está muy equivocada la gente. Homo no es hombre, homo es homogéneo. Mismo sexo. Y se está reflejando en el comportamiento sexual, en el comportamiento civil, esa homogenización, esa igualdad. Tenemos un ministerio incluso homosexual. La palabra hay que examinarla, claro, no sé si la cajera tiene capacidad para eso. Pero homo es igual, sexo. Y hay un ministerio que se ocupa de que eso sea así. No se trata de igualar, sino de empoderar y humillar a los varones. Yo, sinceramente, cuando veo el Parlamento digo, ¿qué atajo de? Ponle lo de tu país detrás, que ya sabes cuál será. El más sencillo que conozco es el de los mexicanos, el mandilón, ¿no? Porque el de Colombia, que empieza por hey, no es tan bonito. O sea, es muy bonito, a mí me encanta. Pero suena peor. Dejémoslo en mandilones. ¿Alguien entiende lo que es mandilón? Lo mismo que el de la H. Y aquí empieza por J. Y en cada país tiene su característica. Y encima están firmando ellos las leyes. Curioso y gracioso y yo qué sé. Bien. Entonces, esa es la idea. Porque, claro, decimos todos esto es una cuestión de Satanás, seguro. Pero ¿y si es de Dios? ¿Y si es de Dios? Porque yo cuando leo, y te invito a que leamos juntos Romanos capítulo 1, versículos 18 hasta el final, dice, préstale atención, es una pena que todavía no tengamos las pantallas para aquellos que se les ha olvidado la Biblia en casa. Sí, ¿verdad? A ver, ¿quién se le ha olvidado la Biblia en casa? Ahí está bien, no te la van a tocar, no se va a manchar ni siquiera los dedos porque cuando la traes así a lo mejor con el sudor vas gastando la piel, no, allí va a estar perfectamente. Bueno, Romanos capítulo 1, a partir del versículo 18, fíjate, hace casi 2000 años el apóstol Pablo a través de la carta que le escribe a los romanos nos revela el final de los tiempos. Escúchalo bien. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. 19. Porque lo que de Dios se conoce, perdón, porque lo que de Dios se conoce, hay cosas que no vamos a conocer, pero lo que sí Dios nos ha revelado, recuerda en su nombre que nos ha revelado, lo que hay en el cielo. Y ahora lo vas a entender mejor, ¿eh? Si le prestas atención, yo te pido, Espíritu Santo, que Ruach HaKodesh, para ponerlo en neutro, que abras el entendimiento para que puedan conectar esto que estoy diciendo con lo que acabamos de hablar, que a algunos les va a parecer que es una herejía, pero no, creo que la herejía es lo otro. Viendo el hebreo. Bien, pero es que además aquí, este versículo para mí me emocionó cuando el propio Ruach HaKodesh me lo desgranó ahí delante de mi mente. Porque lo que de Dios se conoce les es o nos es manifiesto porque Dios se lo manifestó, o sea, porque Dios nos lo ha manifestado. Hay muchas cosas de las que no nos enteramos, entre ellas esta. Y fíjate el 20, fundamental. Porque las cosas invisibles, o sea, no visibles de Dios o de Él,
su eterno poder y deidad, yo leo aquí la Biblia, se hacen claramente visibles, no enrevesadamente imposibles, sino claramente visibles. El que no lo vea algún problema tiene, porque Dios dice, se lo he dicho claramente. Desde la creación del mundo, no creas que esto fue ayer. Estamos leyendo la Biblia. Siendo entendidas por medio de las cosas hechas. ¿Cuáles son las cosas hechas? Génesis capítulo 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y el espíritu, y Ruach HaKodesh, mamá, se movía sobre la faz de las aguas. Habéis oído muchas veces en la Biblia, he leído salmos como la gallina incuba y protege a sus polluelos, mamá maternal, se movía sobre la faz de las aguas. Y entonces Dios dijo, aparece Abba, y dice, sepárense las aguas de las aguas, haya diferencia entre la luz y las tinieblas, produzca hierba, produzcan aves, produzcan. Dio órdenes y órdenes y órdenes, y todo se empezó a recrear delante de nuestros ojos. Siendo claramente entendidas por esa creación, ¿qué podemos entender de Dios? ¿Que es hierba? ¿Que es un pez? Algunos lo entienden, ¿no? ¿Cuál es la obra maestra de la creación? El ser humano. Y nos hizo, a la Biblia, varón y hembra nos creó. Quiere decir que el reflejo de lo que está en el cielo, en la tierra, es el hombre y la mujer, siendo claramente entendidas por medio de las cosas hechas. Ahí está. Entonces, yo quiero entender a Dios. Mira al que tienes al lado. Porque Él lo reveló desde siempre por medio de las cosas hechas. ¿Hechas por quién? ¿Quién hizo las cosas? Dios mismo. Ya te digo, a ver, ¿a qué fan de amigos os estáis apuntando? Pero no me importa mucho, la verdad. Porque acabamos de cantar una canción, ¿recordáis? Jesús, mi fiel amigo. Ese sí que yo quiero que sea mi amigo. Los demás también, pero si no lo logro, lo siento. De modo que no tienen excusa. No, es que yo no sabía, es que no me dijeron. No hay excusa. Pues ¿te quedó claro que la tierra nos muestra lo que hay en el cielo? ¿Sí? Por eso cuando he hablado del nombre de Dios y lo que significa, y lo vemos con lo de la tierra, cuadra perfectamente. Pero a la perfección. Bien. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Entenebrecido es de tinieblas. Y tinieblas entró en el corazón, y tinieblas entraron en la mente de las personas que no quisieron ver esto. Y profesando ser sabios, en realidad, dice, se hicieron necios, sin conocimiento. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible. Hoy el grave problema que está sufriendo la humanidad es el humanismo. Sí, curioso. La humanidad está sufriendo y va a sufrir muchísimo por causa del humanismo, porque ahora es el hombre y lo que se sienta. Hemos llegado
al nivel de retraso mental, de estupidez, de idiotez, porque esos son términos médicos, que ahora llega alguien y dice que es una paloma y yo tengo que callarme y decirle, sí, señor paloma. Si quiere, écheme la cagadita, pero por allá. A ese nivel de entontecimiento está llegando la humanidad, pero es lo que está diciendo aquí. Porque se envanecieron en sus razonamientos, su necio corazón fue entenebrecido, y profesándose sabios se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de hombre corruptible. Ya no te digo nada, la educación de los hijos, los niños son los reyes, ¿no? Otros de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Pero aquí viene el problema. Por lo cual, también Dios, ya no solamente es, no, Satanás está haciendo aquí, destruyendo al mundo. Sí, pero escúchalo a partir de aquí. Por lo cual Dios los entregó a la inmundicia. ¿Qué estamos viviendo? Inmundicia. En la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Y el pueblo dice, amén. Por eso Dios, segunda vez que lo dice, entregó. En el versículo anterior, entregó. En el versículo 25, entregó. 26, perdón. A pasiones vergonzosas. ¿Clarísimo? Pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural que es por el que es en contra de la naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron, ahora mismo no está aprobado. Es más, nos estamos convirtiendo cada vez en más enemigos. ¿Pero qué voy a hacer yo? ¿Callarme? No, es que, oye, voy a pasar de este tema así que, como el tema del diezmo, ¿no? Muchos no lo tocan. ¿Por qué? Porque pasan de puntillas. Pues acaso se le va a alguien. Y este tema, no, si puedo, no digo ni pío. No, yo tengo que decir mucho pío. Aunque no soy paloma, ¿eh? Las palomas tampoco hacen pío. ¿Cómo hace la paloma? Bien, como ellos no aprobaron, socialmente no está aprobado, tener en cuenta a Dios, Dios, por tercera vez, los entregó. ¿Quién hace la obra? ¿Recuerdas que Satanás va al cielo? ¿Recuerdas aquella reunión, la única que nos dice la Biblia, donde se presentó en el tiempo de Job? Y allí estaban todos los hijos de Dios, entre los cuales también es Satanás. Y le dice, ¿habéis visto qué hombre tengo ahí en la tierra, este Job? No hay otro como él. Y Satanás dice, claro, es que has puesto tal protección alrededor de él que no me puedo acercar. Le dice, ¿sí? ¿Tú crees que es por eso? Entonces dice, mira, le voy a quitar la protección y puedas hacerle lo que quieras menos matarlo. No toques su vida. Satanás contento, claro, es el ejecutor. Y vino y se cebó con Job y le hizo de todo. Pero lo que no sabía es que a los verdaderos creyentes, los que tenemos fe en Dios, lo vamos a pasar mal, como recordáis lo que nos dijo la semana pasada Jacobo. Él tuvo su valle de sombra de muerte. Nosotros vamos a tener que pasar quizá por valles de sombra de muerte. Cada uno tiene el suyo, pero se pasa. Quiere decir que llegas al otro lado. Y cuando llegó al otro lado Job, ¿qué ocurrió?
multiplicó todo lo que Satanás le había quitado. O sea que cuando Dios da permiso, por eso ahora mismo está desatado. Encontrarás profecías que hablan de que salieron demonios por aquí, demonios por allá. Y es cierto, porque Dios personalmente no viene a hacer estas cosas. Usa a sus hijos malos, porque Dios tiene hijos malos. Satanás estaba allí, en la reunión de los hijos de Dios. Léete el libro de Job, si no te queda claro. Y Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. O sea que esto Dios lo sabía y Dios lo ha permitido. ¿Por qué? Porque los hombres hemos rechazado, no le damos gloria, no reconocemos nada. Y dice, bueno, allá vosotros. Porque a todos nos gusta, Dios es amor. Claro. Pero estoy hablando, recuerda el versículo 18, que a lo mejor ya se te olvidó. Porque la ira de Dios. Estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen en los que las practican. Legisladores. Esta semana, ¿sabéis lo que han hecho? Aprobaron la eutanasia. No voy a hablar de la eutanasia porque me llevaría mucho tiempo, pero te lo puedes imaginar. Dios es el dueño de la vida y de la muerte. Quiere decir que, como hablábamos semanas atrás, todavía queremos dirigir nuestros pasos, y por eso Romanos 1, incluso el 2, es tremendo, ¿no? Del capítulo 2 solo te leo el versículo 5. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira. Sí, Dios es amor. Mucho amor. No hay amor tan grande que uno dé su vida por sus enemigos. Pero hay un día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna al que, perseverando en hacer bien, busca gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Sigue leyéndolo. Porque ahora quiero que entremos para conocer ese aspecto primero, que Dios nos presenta de quién es Él. Padre. Padre. Éxodo capítulo 20, versículo 12, allí están relatados los mandamientos. Dice en este versículo 12, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Yahweh, tu Dios, te da. ¿Por qué digo Yahweh? Porque es una yod, es una Y. Sé que es una A, porque a veces habrás visto en tu Biblia que pone Yah. Aparece papá y mamá juntos. Yah. Ahí sí lo ponen bien. Una Y, una A y una H. Yah. ¿Eso aparece abreviado en tu Biblia también? ¿Sí? De veras, confírmamelo, no siendo que la tuya no lo tenga. Yah. Por eso es Yahweh. Yahweh, ¿por qué? Porque en este caso la V se usa como U, Yahweh. No hace falta una W. Para los ingleses sí.
Ahí pon tu J y ahí pon tu W. Pero en España es una Y y es una UB, que en este caso es U. Aunque también es BAV, es B. Pero se pronuncia como U. Yahweh. Bueno, y por eso es Yahshua. Hay otros que dicen, no, es Yeshua. Yo creo que es Yahshua, porque en la Biblia cuando aparece es Yah. Y Shua significa salvación. Jesús, Dios salva, Yahshua. Si quieres decir Yeshua también. Ahora, si quieres decir Jesús también, poco pasa nada, ¿eh? No te preocupes por eso. Yo creo que Él no se ofende. Ahora, yo siempre digo, es bueno que sepamos el nombre de Dios, es bueno que sepamos cómo se llama realmente Jesús. Y se llama Yahshua. Yah, Dios, salva. Bueno, sigamos, que si no, lo único que se va es el tiempo. Entonces, en la tierra que Yahweh, tu Dios, te da. Ahí hay una promesa que la vamos a examinar luego. Es el primer mandamiento que tiene una promesa. Si tú quieres que te vaya bien en esta tierra, honra a tu padre y a tu madre. Lo dice Dios. 2. Distinguimos 3 clases de padres. Nosotros podemos observar y saber que hay 3 clases de padres. Son evidentes. Bueno, empezamos por lo más natural, el biológico. Claro, en mi caso tenía uno biológico hasta que yo no tenía 37 años, no lo conocí. Tuve uno adoptivo. Pero no me preocupa, porque Jesús también. Jesús tuvo un padre adoptivo, ¿no? El famoso José, el del 19 de marzo, San José. ¿Era adoptivo de Jesús? Sí. Yo también tuve mi padre adoptivo, mi padre Pavón. Hasta que no entendí esto yo me sentía también raro, eso de ser adoptado ahí, qué mal rollo. No, pero cuando Jesús me dijo que yo también fui adoptado, dije, anda, es verdad. Bueno, y gracias por Pavón, la verdad fue muy majo. Hay un Padre Celestial, es evidente, y podemos añadir un tercero o un cuarto, porque si tomamos el biológico y el adoptivo, o sea, de la tierra, y hay un tercero, al cual yo no me gusta hacerle mucho énfasis porque sería en la fe. ¿Por qué hay un padre en la fe? Porque hay hijos en la fe, eso se lo menciona la Biblia. Pero también dice la Biblia, no llaméis a nadie en la tierra padre. Por eso a mí no me gusta ese término. Bueno, está ahí, pero no es de mi agrado, ¿no? Porque sé que hay peligro de ensoberbecimiento, hay peligro en ese término. Pero bueno, sí existe una paternidad en la fe. O sea, con la persona con la cual tú llegas a los pies del Señor, te convierte, te enseña, etcétera, etcétera, lo consideras tu padre en la fe. Pero repito, no es algo que a mí me entusiasme como término porque es peligroso, por eso lo advierte el Señor, no llaméis a nadie en la tierra padre, sino solamente a nuestro Padre que está en el cielo, porque ese es nuestro verdadero Padre, como se ha revelado en su nombre, y como además entendemos, primero, lo va a revelarnos el Hijo, Yahshua. Cuando aquellos esforzados judíos que sabían muy bien orar, por cierto, algunos, claro, en nuestra ignorancia cristiana, occidental, estamos creyendo que aquellos paletos que había cogido el Señor de por aquí y por allá, eran unos ignorantes paletos y que le dicen, Señor, enséñanos a orar. No, eran personas que todos los días, 3 veces al día oraban. 3 veces al día. Todos los judíos, todos los días. O sea, no eran ningunos paletos y sí sabían orar. Pero yo creo, es una especulación mía, que decía, mira, nosotros todos los días decimos lo mismo y no pasa nada. Y sin embargo, Jesús se aparta, se va y pasan cosas espectaculares. Por eso lo que está preguntando, oye, ¿qué es lo que tú dices cuando oras? Yo traduciría la pregunta a eso. ¿Tú cuando oras, qué dices? Porque nosotros sabemos muy bien qué decir, pero es que no pasa nada. Y cuando tú oras, se mueve el mundo. Y entonces Jesús les dice, sí, venga, os voy a enseñar a orar.
lo que yo le digo a Dios. ¿Sabe lo que ellos sabían decir? Como judíos, y hasta el día de hoy. Siempre comenzaban lo mismo. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam. A partir de ahí, añádele el pan, el vino, el día, etcétera, etcétera. Pero siempre lo que nosotros llamamos padre, papá incluso, ellos es Baruch, bendito, atah, Adonai, Señor. Adonai es más bien Señor mío, y Eloheinu, y Dios mío. Y a partir de ahí lo que sea. Y claro, ya ellos se sorprenden cuando en vez de decir, bueno, vosotros oraréis así. Estoy en Mateo capítulo 6, ¿lo recordáis? Baruch atah Adonai Eloheinu. No, y sigue. Y Melech Haolam. Melech es rey. Y Haolam del universo. El Olam es el universo. Y ya está. Se lo resume. Vosotros decir Abba. La primera letra. ¿Recordáis? La Yod, ¿qué significa en hebreo? Abba. Vosotros decir Abba. Claro, yo diciendo, qué falta de respeto. Y no, luego aprendieron que no era así. Que cuando Jesús nos enseña a orar, empieza a decir, tú cuando ores, no me hagas espectáculos, sino encerradito en tu intimidad, en tu habitación. Tienes que decir Abba, que es padre, pero realmente, ¿sabe lo que significa? Papá. Los niños en Israel dicen Abba a sus papás, a sus padres, los chiquititos. Y no le dicen reverentísimo Padre, excelentísimo Señor, dame la propina hoy. No, le dicen Abba. Sencillo. Primera sorpresa para los judíos que sabiendo orar, no sabían lo eficaz que puede ser una oración. Y él revela, entonces, que la faceta más importante, y está revelando lo que hay en el cielo, que recuerda, hay una familia, y dice versículo 9, Mateo 6, 9, vosotros pues oraréis así, Abba nuestro, Padre nuestro, que estás en los cielos. Sí, santificado sea tu nombre, etcétera, etcétera. Importantísimo. Pero también lo revela el Espíritu Santo, o Ima, que significa madre, pero también los niños le dicen a su madre en Israel, esto puedes ir a verlo ahora, ¿cómo le llaman? Ima. Un guía me hizo mucha gracia porque llevó a los hijos, lo dejamos llevar a los hijos. A un día de los de... Estábamos de peregrinación en Israel y como era un sitio así más bien de baño y tal, me dijo, pues voy a traer a mis hijos. Y estaba regañándolos pues se habían portado mal y era divorciado. Entonces diciendo, cuando vaya a la casa te lo voy a decir a Ima que lo más que te ha portado. A Ima. A mamá. Ve. También revela quién es Abba. Y en Romanos 8, pero el capítulo 8, versículo 14 al 17 dice, porque todos los que son guiados por el Ruach HaKodesh, que nos guía, estos son hijos de Dios. 15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción. También Dios nos adopta, por el cual clamamos, ya no solamente lo decimos, sino que para nosotros es un orgullo, Abba. Bueno, vuelve a repetir Padre, pero es lo mismo, Padre, Padre. Pero Abba significa Padre. Y por ese espíritu que hemos recibido, dice que además viene por medio de Ima, podemos decir Abba Padre, y lo pone en exclamación porque lo puedes gritar. Y
Yo soy hijo de Dios. Hace unos meses tuvimos que cantar esto mucho. Cuando el británico se nos fue, el bandido de él siempre iba haciendo lo que le daba la gana, ya se fue al cielo. ¿Verdad que sí? Yo soy hijo de Dios y no soy esclavo del temor. Una canción preciosa, porque nos refuerza en nuestra mente qué es lo que realmente somos delante de Dios. Y el Espíritu mismo, versículo 16, da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y sí, hijos, también herederos, y herederos de Dios, siempre heredan los hijos. Y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Ya os dije, la última etapa es la glorificación, que es ya cuando estemos cara a cara con Él. Ahora que somos rescatados, lavados, limpiados, santificados, para finalmente ser glorificados. Bien. Tercero, entonces, ¿por qué vivimos como un sentimiento de orfandad y de desamparo? Aquí es donde ya entramos en el área que quiero que toque nuestros corazones, o sea, que realmente traiga sanidad a tu vida. ¿Por qué? Porque a la mía lo trajo. Yo me gusta predicar de Cristo, no de mí. Pero bueno, hay cosas que han sido experiencia vivida por mí y que me ha sanado y me ha servido, y la comparto con vosotros. Yo nací de madre soltera, pero de hace 66 años casi. Sí, tengo 66 años, lo voy a cumplir ahora, dentro de nada. De madre soltera. Era una desgracia. Bueno, las historias intermedias fueron muy largas y muy dolorosas y no las quiero contar. El caso es que, bueno, sufrí el rechazo. Mi madre iba a ser obligada a abortar y ella fue muy valiente, amenazando incluso a su propio padre, a mi abuelo, con que, bueno, si tú quieres matar a mi hijo, cuenta que yo te voy a matar a ti. Su padre, mi abuelo, se quedó frío, pero mi madre era de armas tomar. Y como mi abuela la conocía, porque acababan de tener un juicio, porque mi madre le pegó a un hombre. Y era tan mandilón que fue capaz de denunciarla. Le multaron con una cantidad insignificante. Y mi madre, que era, ya te digo, cuando salieron del juicio, dice: por ese precio te voy a dar otra paliza. Fijaos cómo era la señora Carmina. Que no estoy diciendo ninguna tontería, ¿eh? Porque tengo una prima, la mayor de mis primas, que es muy mayor, es igual. Bien, no es un logro, pero te quiero decir que esa fue una de mis aventuras. La primera, que para nacer las pasé canutas. Como era una deshonra, se mudaron de ciudad, vivían en Astorga, donde mi abuelo, que era guardia civil, había terminado su carrera de guardia civil, se jubiló allí, estaban en Astorga. Entonces, bueno, se decidieron ir a vivir con mi tío Paco, que estaba en ese momento viviendo en Ponferrada, son 50 kilómetros. Se fueron para allá, allí no los conocía nadie, y llegaron con el cuento de que yo era hijo de mi abuela. Logré nacer en el orfelinato, porque ni en Ponferrada ni en Astorga, yo nací en León. ¿Por qué? Porque me llevaron a nacer al orfelinato. ¿Alguien sabe lo que es antiguamente un orfelinato? Ese que aparece en las películas, sucio, frío, donde llevaban a las chicas que no quería saber nadie de nada de ellas y allí nacían. Allí nací yo, en un orfelinato en León. No, pobrecito no, yo estoy sano de eso. Estoy contando para que sepan, porque son unos chismosos, ahora que están más pendientes. Yo ya, eso es una etapa para mí superada. Y nazco allí. Y me lleva, se entera otro tío mío y tal, y me coge, me lleva a su casa.
Fijaos que yo de muy chiquitito recuerdo, porque mi tío trabajaba en la Renfe, por tanto vivía en las casas de la Renfe, y el sonido de los silbatos de las máquinas de vapor y el olor. Todavía cuando lo oigo y lo huelo, algo despierta en mí. Yo era un bebé recién nacido. Pero claro, era todo el día y toda la noche, ese pitido que dan y el humo y el olor. Lo tengo ahí como metido dentro de mi cerebro, ¿no? Bueno, y después ya deciden que los abuelos arrepentidos, porque la que me quería matar principalmente era mi abuela, deciden recogerme. Entonces nos vamos a Ponferrada. Allí mi abuela decía que yo era su hijo. Pero claro, nadie se lo creyó. Entonces, bueno, pero viví con ellos. Mi abuelo era buena persona, pero era mi abuelo, no era mi padre. Por tanto, fíjate, ya en esta primera faceta, ¿recuerdas? El reflejo de lo que hay en el cielo está en la tierra. Entonces, se me fue privado de disfrutar de una paternidad real, porque no es lo mismo criarte con un abuelo. No, no, no. Uno necesita, el diseño de Dios es papá y mamá. Punto. ¿Que cualquiera puede hacer un buen papel? Pues claro, pero no es el diseño. Algo no va a quedar bien. Aunque puede salir bien, pero no es lo suyo. Entonces, bueno, luego unas ciertas actitudes de mi abuela, que no sé si amargada o cargada o yo qué sé, el trato que me dio no fue muy bueno, más bien malo, y yo crecí resentido y resentido y resentido. Y cuando me empezaron a hablar de Cristo, me fue fácil, pero yo solo era Cristo. Hay una secta que se llama Solo Cristo. Lo digo como un apunte, no es que yo fuera de esos, pero para mí era muy fácil dirigirme a Cristo. Pero cuando ya empezaba eso de padre, yo le daba la vuelta. Porque con dolor o sin dolor, el caso es que yo no entendía qué era eso. Porque yo sé que hay padres maltratadores, hay padres ausentes y hay padres presentes. Bueno, yo como nunca tuve la oportunidad de recibir el cariño de mi padre, repito, lo conocí cuando yo tenía 37 años. ¿Cuánto? 33, bueno, menos mal que tengo ahí. Pero ya eran muchos, ¿no? Entonces, aquello era un vacío en mi vida. Un vacío. Y yo nunca en mi mente, cuando yo oraba, yo ya, pues, ya no donde yo recibí a Cristo, que fue en la iglesia bautista, que es más formal. Luego, cuando ya nos pasamos a la cruzada, donde y el término papá y papito se usa mucho, yo los oía. Esta gente no sé qué. Hasta que un día, pues, escuché bien desarrollado el tema y oraron por mí, por todos los que estábamos allí, pero claro, yo sentí especialmente esa oración sobre mí, donde me sanó el Señor. Y a partir de ese momento, algo se rompió en mí, y a partir de ese día, yo ya comencé a orar, además correctamente, porque cuando Jesús me enseña a orar, no dice, Jesucito de mi vida, eres niño como yo, que era, Abba, Padre, Abba. Y empecé a orar ya, Padre. Fue muy sanador. ¿Sabes? Yo se lo había pedido por una razón. Yo le dije, Señor, recuerdo, un sábado por la mañana, en Burgos, que hace un frío que pela, pero alquilamos una casa grande, muy grande, tenía 2 pasillos, imagínate, casa con 2 pasillos, tenía un montón de habitaciones. Y había una por la parte de atrás donde daba el sol por la mañana, entonces yo me puse allí, aparte pues, para estar solo, porque entraba el solecito y orando le dije, Señor, ¿cómo voy a ser padre si no tengo ni idea de qué es eso? ¿Qué voy a hacer? Y el Señor me dijo, busca a tu padre. Oh, esto sigue el chisme, ¿eh? Otro día os cuento porque fue muy... Lo encontré, ¿eh? Lo encontré. Solo te digo, lo encontré en la guía telefónica. Viendo, y el Espíritu Santo me dice, es este. Y digo, ¿es este? Sí. Imagínate,
Lo importante que es tener sanidad con el Padre, que llega el Espíritu Santo a mostrármelo en una guía de teléfono. Y diciendo, es ese. Claro, ya tenía unas pistas, ¿no? Ya sabía cómo se llamaba, y algo de la historia, porque resulta que era familiar de un tío político, o una tía política, o sea, casada con un hermano de mi madre, para que vaya descomponiendo el chisme, ¿no? Sí, el Señor me dio aquella sanidad, me permitió conocer a mi Padre. Y aunque no pude mucho, y esta misma mañana decía, Señor, tenía que haberlo honrado más, quizás, ¿no? Pero tampoco podía mucho más. Porque, bueno, mi padre resulta que es vasco, que vivía en Barcelona, que es comunista. O sea, todo lo contrario a mí. Ya entiendo por qué lo largaron. Porque la familia de mi madre es todo lo contrario. Somos leoneses, castellanos leoneses, de pura derecha, etcétera, etcétera. Bueno, eso ya aumentará el chisme. Vosotros ir tomando nota que ya irá aumentando. Porque no estoy hablando de mí, estoy hablando de una experiencia que sí marcó mi vida. A día de hoy, cuando mi hijo tiene la misma edad con la cual yo conocí a mi padre, él me ha conocido toda la vida. Yo podría decir, y vosotros lo podéis confirmar, ¿es buen hijo? Sí. O sea que aquella angustia que a mí me provocó diciendo, ¿cómo voy a educar a un hijo si no sé lo que es un padre? Y a partir de ese día, cuando yo entendí quién era mi verdadero padre, sanó mi corazón, sanó mi relación con él y sanó muchísimas cosas en mi vida. ¿Qué es lo que yo hoy también quiero que tú aproveches? No solamente para que le hagas un regalo y honrarlo, sino tal vez lo que necesitas es sanar tu corazón. Porque yo entiendo los padres borrachos. El adoptivo me salió borracho. Pavón fue un hombre bueno, pero borracho. Conozco a los padres que maltratan y pegan a sus esposas y a sus hijos. También sé quién son. Y todas esas cosas. Pero la Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien en la tierra. No dice si son ejemplares o no existen, porque eres huérfano del todo. No dice eso, sino honra a tu padre y a tu madre. A ambos, ¿eh? Pero ahora estamos hablando del padre. Fue muy importante. Ahora, ¿por qué yo tenía ese problema de contacto, vamos a llamarle en mi mente, en mi corazón, con Dios? Sabía de su existencia, claro, si es que la Biblia es evidente, pero tú me entiendes, yo no tenía relación. Yo nunca decía, Padre, dame tal cosa. No, yo directamente a Jesús. Es lo mismo, ¿eh? No hay celos en la Trinidad. Pero nos da un orden y debemos respetarlo. La razón es la que allí en aquella vez que oraron por nosotros, y yo específicamente por mí, y que aquel hombre estuvo ministrándonos y compartiéndonos y llegó al punto de Mateo 18:18. Es muy importante, tómate nota. Mateo 18:18 dice, de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Y esas palabras ya empezaron a clavarse en mi corazón, y yo entendí que yo tenía mi relación atada con Dios Padre, porque estaba atada mi relación con Dios, o sea, con mi Padre en la tierra. Y también entendí lo más importante, y es lo que vamos a hacer luego al final, es que si yo desato esa mala relación, o sea, arreglo esa mala relación con mi Padre en la tierra, inmediatamente se despeja la del cielo. Eso es lo que yo experimenté. Por eso os cuento mi historia. Porque fue tan importante que evidentemente el día que nací de nuevo, el día que recibí a Cristo, es el día más importante de mi vida, el 24 de diciembre de 1982. Pero el otro día importante fue el día que se desató mi relación con Papá Dios. Muy importante. Según
el mandamiento que leímos al principio en Éxodo 20:12, tenemos que honrar a nuestro padre y a nuestra madre. Y honrar es una palabra, timé, que significa valoración, un precio pagado o recibido, o sea, algo que le das valor. Dice, honra, dale valor a tu padre y a tu madre. Podemos hacer 3 cosas, ya lo sabéis siempre que hablo de este tema, con nuestros padres. Y lo hemos hecho, tristemente lo hemos hecho. Deshonrar. Hay hijos que son una deshonra para sus padres. Quizá abunda más la deshonra y más en este tiempo. Recuerda, Romanos 1 decía, sin afecto natural, desobedientes a sus padres, deshonrando a sus padres, maltratando a sus padres, metiéndolos en residencias. ¿Qué hacen los ancianos en residencias? ¿Qué hacen? A ver, eso es deshonra. Esta generación ha deshonrado, está deshonrado a sus mayores. Y ahora son los primeros que dicen, vamos a probar con estos. Que si se mueren, allá. Los mismos que levantaron este país. Los mismos que en Israel ganaron las guerras. La del 48, la del 67, la del 71. Y todas las guerras las han ganado a esos que ahora les están poniendo ahí la prueba, a ver qué pasa. Y están cayendo como moscas. Esta generación está perdida, deshonrando. Eso sí que es una deshonra. Pero también deshonran cuando hay críticas. Yo sé que tu padre era lo que es, y tú lo sabes perfectamente, pero no lo critiques. Cuando hay juicio, lo juzgas. Es que mi padre o es que mi madre me abandonó. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Cuando hay resentimiento, odio y sobre todo cuando no perdonas a tu padre. Si tú supieras el lazo que le has echado a tu vida. Dentro de mi historia, ya creo que todo se destapó cuando una vecina, la de enfrente, de donde vivíamos, un día yo era muy pequeñito y estábamos jugando afuera porque claro, la vecina de enfrente siempre es la que cuida al niño, ¿no? Y ahí estaba el niño. Y de repente me dice, porque mis padres se fueron a vivir allí, pero no vivía yo con ellos. Curioso, vivían cerca, pero yo no vivía con ellos. Eso yo no lo he entendido nunca, ¿no? Pero era así. Y me dice, la niña sabionda, porque ella era una muchachita, yo era un niño, chiquitín. Y dice, ¿sabes que ese no es tu padre? Pavón. Y a mí me dejó helado. Pero claro, yo no dije nada, pero ¡pam! De eso que ¡pam! Algo se te clava en el corazón y a partir de ese día quedé más mosqueado. ¿En serio? Y fui desarrollando, no entendía por qué mis amigos vivían con sus padres y yo allí, y mis padres estaban al lado. De vez en cuando los veía. No entendía nada. Y tú sabes lo que eso va produciendo en una cabeza, y no solo como la mía, pero la mía especialmente, que ya sabéis que yo le doy muchas vueltas a las cosas. Y cada vez iba creciendo y iba entendiendo cada vez menos. ¿Y sabes lo que iba creciendo? El odio. Me volví un ser insoportable. Cuando me conoció Emma y la familia Castro, saben, yo guardaba un odio ahí dentro, un resentimiento hacia todo y hacia todos, porque llegó un momento en que le hice culpable a todo el mundo. Tremendo. Cuando llegué a los pies de Cristo, todo eso se cambió, pero quedó ese área en el aire. Hasta que aquel día, tengo que agradecerlo, el Señor me dio como un empujón más, porque por supuesto, yo no es que deshonrara exactamente, pero sí había dentro de mi corazón, porque era algo que yo no entendía. Te voy a poner un ejemplo de deshonrar. En Marcos capítulo 7,
Dice en el versículo 10 al 13. Por ejemplo, dice, Moisés les dio la siguiente ley de Dios. Y te lo digo para ti que eres hijo con estas características de que no has vivido en la familia, ¿cómo era? De la pequeña casa de la pradera, ¿no? Todos habéis visto esa película, ¿no? No me digáis que no es una serie. Es una ley de Dios, dice, honra a tu padre y a tu madre, y cualquiera que hable, y te estoy leyendo la versión internacional o la ¿cómo es? La viviente. Y cualquiera que hable irrespetuosamente de su padre y de su madre. Porque claro, cuando dices deshonrar, dices, yo no lo hago, pero sí lo hacemos. Porque aquí le da el matiz de hablar irrespetuosamente, solo hablar irrespetuosamente de tu padre o de tu madre, tendrá que morir. Para Dios esto no es un juego, ni para ti tiene que ser un juego. Por eso yo cuando leía la Biblia decía, Señor, esto no es un juego, yo no puedo, estoy inutilizado en esa parte de mi vida. Pero Dios me sanó, como yo espero que todos hoy recibamos sanidad. Pero ustedes dicen que está bien que uno le diga a sus padres, lo siento, no puedo ayudarte porque he jurado darle a Dios lo que les hubiera dado a ustedes. Si tú tienes unos padres necesitados, los padres son los que proveen para los hijos, pero sabemos muy bien que nuestra historia es que a veces nuestros padres han sido pobres, no han podido estudiar, son ignorantes, no tienen pensión, no tienen nada y están ahí pobres tirados, incluso los que los meten en las residencias, pero es que a veces ni residencia, hay tirados y tú los tienes que ayudar si puedes. No puedes, no, es que esto lo tengo yo para la iglesia. Lo que le ibas o tendrías que darle a tus padres no quiere decir que es una cosa o la otra. Pero hay que cuidarlos. Honra es un mandamiento de Dios. De esta manera, ustedes permiten que la gente desatienda a sus padres necesitados. Y entonces anulan la palabra de Dios por transmitir su propia tradición. Y este es solo un ejemplo de entre muchos otros. Aquí tienes una forma clarísima de deshonrar, cuando tus padres están en necesidad y tú no les ayudas. Yo sé que muchos no tenéis este problema, que mandáis ayuda, dinero a vuestros padres. Está perfecto. Perfecto, pero hay otros que no. Es una forma de deshonrar muy fuerte, por eso hoy quiero que lo tengas en tu mente, porque tal vez cuando vayamos a orar tengas que arrepentirte de haber deshonrado, porque la otra forma es no honrar. No honrar simplemente. O sea, tú dices, no, yo es que no estoy en ese... Sí, puedes estar en un problema. Porque no honrar, que es una actitud de indiferencia, es no estar pendiente de ellos, ni siquiera en nuestras oraciones. Mira que es fácil orar por alguien. No necesitan nada más que saberlo y ponerte a orar por alguien. Ni siquiera en nuestras oraciones, están desaparecidos nuestros mayores, ¿no? No les visitamos, no les llamamos siquiera. Hoy fíjate qué fácil es coger un teléfono. Ni les escribimos, ni siquiera nos acordamos de sus fechas importantes. Bueno, yo sé que tú no, pero a lo mejor sí. Eso es no honrar. Y te voy a poner un par de versículos. Todos están en 1 Timoteo capítulo 5, los dos, vamos. 1 Timoteo capítulo 5, versículo 4. Dice, pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con los de su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. ¿Lo has entendido? Muy fácil, pero hay que hacerlo. Aprendan a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Y el versículo 8 dice,
porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe. Y es peor que un incrédulo, porque hay muchos incrédulos que tratan muy bien a sus padres, ¿verdad? Porque todos tenemos que, y sobre todo cuando tengáis los padres vivos, tenemos que honrar. Honrar. Recuerda la palabra timé, valorar, apreciar, pero sobre todo amar. Y el amor, recuerda, es el de 1 Corintios capítulo 13. ¿Cómo era el amor de 1 Corintios capítulo 13? Ágape. Y el amor de 1 Corintios 13 es un amor incondicional. Es con el que Dios nos ama a nosotros. No nos ama porque seamos buenos chicos o buenas chicas, porque seamos más majos que yo que sé. No. Nos ama a pesar de que somos pecadores, que le ofendemos, que estamos llenos de porquería en nuestra mente, en nuestro corazón. Él nos ama. Bueno, ese es el amor que dice, tú también tienes que amar a tus padres. Dios sabe cómo eran, porque siempre es el padre el que se va, pero yo también conozco a uno que se le fue la madre. O sea que aquí no estamos... Dios lo sabía. Y así todo te dice, hónralos. Y fíjate, para que te vaya bien, bueno, dice el versículo 2, honra a tu padre y a tu madre porque es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra, lo mismo que dice en Éxodo capítulo 2. Ámales tal y como son, eso es el amor ágape. No importa. Mi padre me abandonó. Mala suerte, chico. Pero la Biblia te dice que lo tienes que honrar. A veces es peor el que se quedó en casa, ¿verdad? Si se hubiera alargado, por lo menos que tranquilos hubiéramos estado. ¿A que sí? También a ese hay que honrarlo, amarlo. Visítales, si puedes, llámales, escríbeles. Ahora puedes hacer ¿cómo se llama? Videoconferencia, no, pero tiene un nombre. ¿Un streaming? ¿O FaceTime? Y sobre todo, ora por ellos. La oración del justo puede mucho. Ora por ellos. Si tienes el mejor padre de la tierra, como yo, por ejemplo, pues no hay problema, ¿no? No han pillado la ironía. Pero si tienes un desgraciado, ora por él y ámalo. Vas a comprobar que se va a producir un milagro. Porque tú resentido, y él que no es muy bueno, ¿verdad? Ahí hay algo impresionante. Pero cuando tú empiezas a amar incondicionalmente, ¿sabes que se puede producir un milagro y se derrumba todo eso? Y se puede reiniciar una relación bonita. Pero recuerda que solo hay una excepción para no obedecer a un padre o a una madre. ¿Sabes cuál es? Cuando ellos te impidan agradar y honrar a nuestro verdadero Padre, al que da lo mismo que lo tengas o que no lo tengas, Él siempre lo tienes. Abba. Hay que honrar a Abba. Hay que honrar por encima de todas las cosas. Mira, cuando le preguntan al Señor, y está en Marcos capítulo 12, versículo 30, sobre los mandamientos, le contesta a toda la gente que estaba allí expectante: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas, porque este es el principal mandamiento. Si en tu casa, siendo joven, te dicen: mira, no vas a ir a la iglesia, ahí es el único que tienes que decirle:
lo siento. Me es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Oraré mucho por vosotros, no te preocupes. Pero no admito eso. Es lo que a mí me ocurrió. Ya independiente, casado, cuando el Señor nos llamó en mi casa, hasta mi padre, el recién conocido, que nunca hizo nada, pues no pudo el hombre, no sé si hubiera podido hecho algo, hasta me decía, ¿pero qué vas a hacer? Dejando tu trabajo. Sí, yo decía, yo tengo un llamamiento y lo voy a cumplir, ¿no? Y os lo he contado alguna vez, ¿no? A él no, pero al resto de mi familia tuve que decirles, no me pongáis a decidir entre Dios y vosotros, porque quiero que sepas ya que voy a elegir a Dios. O sea, ahórrate el ponerme entre la espada y la pared, ahórrate el ponerme en el disparadero, porque la respuesta ya la sabes. Si me aceptas así, bien, y si no, no os volveré a ver. ¿Y lo entendieron? No todos. Pero bueno, los que no lo entendieron, al fin y al cabo a mí. Pero fue duro. Esa es la única cosa en la cual tienes que ser firme, porque tu verdadero Padre es el que está en el cielo, el que no falla, el que nunca va a fallar, el que nos ha adoptado como hijos, el que para adoptarnos como hijos, ¿sabes lo que hizo? Entregó al suyo, a esta panda de inmorales, miserables que somos nosotros. Recuerda Romanos capítulo 1, lo que leímos al principio. ¿Cómo voy a elegir yo a otra cosa? Esto es así. Y en base a lo que está escrito en Mateo 18:18, vamos a desatar en la tierra esa relación que tienes con tus padres, porque tal vez esté enturbiando tu relación con Dios, pero tal vez esté frenando bendiciones que están por llegarte ahí, pero no las puedes recibir, porque hay un área importantísima. ¿Recuerdas el primer mandamiento con promesa? Así que, si me acompañan los chicos, vamos a orar. Y cada uno debe pensar muy bien qué clase de padre has tenido. Porque quizá tengas hoy que perdonarlos. Cuando yo conocí a mi padre biológico, venía muy preocupado. Yo le invité a que viniera a mi casa. Él estaba muy preocupado. Sintió que hacía 33 años cuando le dieron la noticia de que yo había nacido y le dijeron, no, pero no es tuyo. A él le convino creer eso. Le vino muy bien creer eso. Bueno, vale, me saco del problema. Pero luego, cuando nos conoció, por eso yo quería, ven a mi casa. Quiero que conozcas a mi mujer. Quiero que conozcas a mi hijo. El hombre se sintió mal, pero yo le dije, padre, yo no te he traído para humillarte. Porque la mujer había vivido, su esposa, la esposa de mi padre biológico, había vivido una historia parecida. Pero claro, ella lo resolvió con la humillación, porque resulta que su padre vivía en su casa, pero como si fuera un tío, un primo, no sé qué, nadie le dijo nada. Cuando lo descubrió, aquello fue de película. Y ella pensaba y venía dispuesta y me animaba a mí, pero tú, dile, dale. Porque pensaba que había que resolverlo así, como ella lo hizo, ¿no? Llamándole desgraciado a su padre. Tantos años aquí, no me has dicho nada.
Él venía también predispuesto a eso. La mujer le había dicho, prepárate, porque la que te va a caer es chica. Porque no me conocían, dice, pero por la voz ese tiene carácter. Y venía muy cauteloso, casi diciendo, sacando la chequera, bueno, ¿cómo puedo pagarte? Dice, no te preocupes, ya alguien pagó esto. Esta fiesta está pagada. Y yo no te he traído aquí para humillarte. ¿Sabes para qué te he traído aquí? Y necesito que estés aquí para honrarte, para perdonarte cara a cara. ¿Y sabes cómo terminamos? Mi padre, te recuerdo, por eso dije que era comunista, aparte que no me caen bien. Era comunista y yo quería recibir su bendición. ¿Y sabes qué tuve que hacer? Arrodillarme, decir, a ver, venga, estaba en el sofá, mira, coge tu mano. Me la puse en la cabeza. A ver, repite conmigo. Y dice, hoy yo te bendigo, hijo. Y yo diciendo la oración, pero lo hizo. Lo hizo. Yo me sentí muy contento. Porque pude recibir la bendición de mi padre. Si el tuyo no lo crees, haz lo mismo. Y a ver, ven para acá. Ponte la mano en la cabeza y haz tú la oración. Y que él la repita. ¿Te imaginas a un comunista repitiendo aquellas cosas? Estaba como... Pero bueno, como tenía tanta culpa. Y dice, yo lo que quiero es esto. Que me bendigas. Y yo te voy a honrar. No te voy a tomar en cuenta nada. No te preocupes. Si alguna cosa te pregunto va a ser por curiosidad. Y poco le pregunté porque me han quedado muchas cosas en duda que me hubiera gustado saber, pero no le preguntaba mucho para no atormentarlo, porque yo quise perdonarlo. Así como Dios nos perdonó, nosotros tenemos que perdonar y a nuestros padres por encima de todo. De todo. Así, ahora que hay poca luz, ¿alguien tiene problemas con sus padres? Levanta la mano. Quiero ver cuántos hay en esta sala. No, así no, así. Porque hay poca luz, la pones así, no sé si has levantado la mano. Qué buen día es hoy para que realmente puedas recibir sanidad en tu corazón. Y no importa que no vivan ya, porque es algo espiritual que se va a romper aquí en la tierra. Porque todo lo que atares en el cielo será atado en la tierra, pero todo lo que desatemos aquí en la tierra será desatado en el cielo. ¿Tú crees eso? Ponte en pie, por favor. Antes vamos a cantar esta canción, antes de orar. Yo sé, ahí intuyo por las notas, ¿no? Ya no soy, en tu tono, un esclavo del temor. ¿qué soy? Para que te convenzas. Yo soy hijo de Para que eso Dios. entre en tu corazón. Ya no soy Tú no un eres huérfano. esclavo del temor. Tú no has estado solo. Yo soy hijo de Dios. Un momento. ¿Sabes una experiencia que ya te voy a contar cosas más detalladas? El Señor me llevó cuando estaba sanando mi corazón en aquella oración. Y yo creo que vi el lugar, era un sitio frío, como de piedra, donde yo nací, donde estaba mi madre. Casualmente pesé casi 5 kilos, o quizá más de 5 kilos al nacer, y mi madre me contaba luego que casi la mato. Porque 5 kilos. Pero ¿sabes lo que yo sentí? Que en medio de aquella soledad, abandono, en mi mente y en mi espíritu yo vi a Jesús que estaba allí. Y que Él me decía, no, yo te recibí. Yo quise eso. Yo tenía que forjar un carácter en ti. Yo tenía que formar una persona que no fuera frágil ni débil. Y si no se rompió mi vida en los primeros años, era porque Dios, que lo ve todo y que lo sabe todo,
Sabía lo que iba a pasar conmigo. Pero me dije, recuerda que yo soy eterno. Y aunque tú me hayas conocido hoy, yo estaba allí el día que tú naciste. Yo sentí eso. Y casi como ahora, casi me daban ganas de llorar. Imaginarme a Jesús recibiéndome. Eso mitigó todas esas sensaciones. Yo ya me acuerdo. Si te lo cuento es para que sepas ahí, pero te puedo asegurar, lo único que tengo en mi corazón, y si lloro, es de gratitud. Me siento tan agradecido a Dios. Y todo lo que me ha permitido vivir luego, es tan extraordinario. Por eso no quiero que pierdas esa bendición. Que ese primer mandamiento con promesa se cumpla en tu vida. Así que por favor, hoy arregla ese asunto. Porque recuerda, desde el vientre fui escogido en ti. Me llamó el amor y de nuevo nací, recibido en ti. Tu sangre en mí fluyó y ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor. dilo. Yo soy hijo de Dios. ¿A quién le voy a tener miedo yo? ¿A quién le vas a tener miedo tú? Si tú eres hijo de Dios. Abriste el mar para que yo camine. Tu amor ahogó todo el temor. Me rescataste y hoy yo cantaré. Yo soy hijo de Dios. Abriste el mar para que yo camine. Tu amor ahogó todo el temor. Me rescataste y hoy yo cantaré. Yo soy hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios. Sabes, durante un tiempo yo lo era, pero no lo sentía. Porque recuerda, te he dicho que yo no tenía apreciación de mi padre. Era su hijo, pero yo no lo sentía. Y claro, esto es tan importante, sentirte hijo de Dios, ¿verdad que sí? Es tan poderoso dentro de tu corazón que te sientas hijo de Dios, que, como acabamos de leer, heredero de Dios, coheredero con Cristo. Y todo absolutamente es para ti, porque Dios, por amor, ha decidido que así sea. Por eso hoy, Padre, en el nombre y por los méritos de nuestro Salvador Jesucristo, el que te honró hasta la muerte, el que obedeció hasta la cruz, el que nunca cuestionó, solo una vez te preguntó si tenías otro plan, pero el resto siempre te obedeció. En el nombre de Yahshua, nuestro Señor, de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, hoy, Señor, rompe las cadenas, rompe las limitaciones, rompe y quebranta todos los sentimientos no correctos de deshonra que haya sobre los padres de todos tus hijos, los que están aquí, los que me puedan ver por estas cámaras. Hoy sean rotos esos, no sé cómo llamarlo, maldiciones, en el nombre de Jesús. Por los brazos del Padre estoy rodeado por canciones
Yo soy hijo de Dios, ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Yo solo sé que yo soy su hijo y que Él es mi padre y mi padre me ama. Si lo sabes, cántalo. Yo solo sé que yo soy su hijo y Él es mi padre y mi padre me ama. Yo solo sé que yo soy su hijo y Él es mi padre y mi padre me ama. Padre, te pido que ahora que desates desde el cielo hacia la tierra libertad para todos tus hijos y tus hijas. Que desates desde el cielo aquí a la tierra perdón, restauración, sobre todo amor, porque nos mandas amar y honrar a nuestros padres. Y hoy tomamos la decisión firme de honrarlos, de perdonarlos. De los errores del pasado ya poco podremos hacer por ellos si ya no están. Pero si están en la tierra todavía tienes tiempo de obedecer ese santo mandamiento de Dios. Trae promesa, pero no lo hagas solamente por la promesa, sino porque tu verdadero Padre, el del cielo, te lo está pidiendo. Es un mandamiento de Él. Honra por favor a tu padre y a tu madre. Hónralos, quiérelos. ¿Sabes? Para muchos sois latinoamericanos y todavía no ha llegado el Día del Padre. Qué ventaja. Ya nos pillo con el pie cambiado, sino todavía es en junio, ¿no? Ahí tienes una posibilidad enorme. Haz el esfuerzo que sea. Ya te contaré otro día toda la peripecia que yo tuve que pasar para llamar a un señor desconocido, que al cabo de 30 y tantos años yo me identificara como su hijo. Bueno, pero eso es para otro día. Ahora, si los tienes a tu lado, disfrútalo. Vamos a hacer algo. A ver, los hijos que tienen aquí a su padre o a su madre, si tienen a los dos ya, premio. Acercaros. Y ahora, sois los hijos. Aunque seas pequeñito, ora por tus padres. Bendícelos. A ver, hay tráfico de hijos. ¿Pero por qué estabais tan separados? Recuerda, esto es una figura del cielo. Lo que conocemos de Dios es lo que hay aquí en la tierra, la creación. Y Él creó varón y hembra para tener hijos. Esto es un reflejo del cielo. Ya están acomodados. Vamos a orar. Señor, gracias por nuestros padres. Gracias porque tú los elegiste para que ellos fueran los que te representasen aquí en la tierra como un padre bueno. Y si quizás no lo han sido, es un día para soltar y perdonar y bendecirlos, Señor. Bienaventurado es el que se le perdona la falta, pero también es bienaventurado el que perdona la falta. Por eso, Señor, bendecimos a nuestros padres, te pedimos salud para ellos, te pedimos que los guardes y que sientan a los que están en la distancia nuestro amor, Señor, no el reclamo, sino que hoy rompemos con la ligadura de guardar la falta, de guardar el error, sino de traer el amor y la misericordia de Dios a nuestra casa. Hoy cambiamos el rumbo de nuestro hogar creyendo que a todos los que honran a su padre y a su madre tendrán largos días sobre la tierra. Y lo creemos, los bendecimos, los amamos, en el nombre de Jesús. Amén. Te quiero.